Bueno, continuando con la unidad 3, la naturaleza y las expresiones artísticas, y el tema de hoy, imágenes de lo ambiental en la literatura, planteo un poco esta exposición. Y bueno, entonces, eh, muy buenos días a todos y todas. Hoy la exposición, entonces, la relaciono con el pensamiento ambiental y la literatura, y entonces he decidido escoger algunos apartados de diferentes obras literarias que invitan a llevar a la práctica acciones basadas en una estética ambiental. Iniciaré con una breve exposición de la filosofía oriental del taoísmo, de la cual expondré algunos apartados del libro sagrado titulado el Wao Chin. También leeré un fragmento del libro clásico del taoísmo titulado el Tao Te Ching. Relacionado con este tema, mencionaré algunos detalles del pensamiento y las acciones que plantean o sugieren Lao Tse, el fundador del taoísmo, y Xuan Tzu, otro maestro taoísta, y continuaré con la lectura de unos breves apartados del libro sagrado de Siddhartha Gautama Buda, el libro sagrado titulado el Dhammapada. Exactamente el apartado titulado Flores. Luego comentaré acerca de tres textos importantes para lo que será el movimiento ecologista de los años 60, que son la carta del jefe de Seattle al presidente de los Estados Unidos, la obra El espíritu de la naturaleza del filósofo norteamericano Ralph Waldo Emerson y algunos comentarios acerca de la obra Walden, La vida en los bosques, del poeta y filósofo norteamericano Henry David Thoreau. Este, Dividí esta exposición en dos secciones para no saturar de información. Entonces, la exposición de hoy presentaré la corriente o esa forma de pensamiento que se enmarca en la filosofía taoísta, filosofía asiática, oriental, que nos permite ver también esas, digamos que los fundamentos literarios de un pensamiento que vincula las diferentes formas de existencia más allá de lo humano. Y bueno, en la próxima sección leeré algunos poemas del autor colombiano Jorge Cadavid, quien en diferentes obras presenta una perspectiva de lo que él ha denominado una poesía del entomólogo. El entomólogo es quien estudia los insectos, entonces esta poesía, al ubicarse en la perspectiva de los insectos, nos arroja nuevas perspectivas sobre la experiencia de la existencia, pues nos lleva a través de la palabra al performance, o sea, de la palabra a la actividad aparente minúscula del insecto. Entonces empezamos con la propuesta inicial. El taoísmo lo quiero tomar no como una corriente religiosa, sino desde la perspectiva literaria y como una oferta literaria actual, divulgada, sirve de radiografía social, económica, política, cultural, de un contexto, es decir, de un espacio y un tiempo específico. Entonces, nos acercaremos hoy a estos textos denominados sagrados. Para nosotros tienen ese carácter de ser discursos, de ser textos, de ser literatura. Es decir, que este rótulo con el que han sido designados no será un limitante para encontrar su valor interpretativo de la realidad. Y muy interesante la propuesta del taoísmo porque permite casi que situarse en diferentes perspectivas del lenguaje.
ya espero desarrollar esa idea, digamos que de una manera más clara a lo largo de mi exposición. Entonces, eh, no nos vamos a limitar por el hecho de que sean unos textos juzgados como sagrados, no nos vamos a limitar a encontrar ese valor interpretativo de realidad y aunque nos acercamos de una manera profana, vamos a abordar desde el conocimiento y no estaremos entonces limitando el contenido que nos ofrece la obra. Igual es una obra que permite también múltiples interpretaciones. Estas obras filosóficas vienen de la antigua China, han configurado la tradición filosófica y religiosa del país y se presume que el Tao Te Ching, siendo una de las obras clásicas de la filosofía china, fue escrito en el siglo VI antes de Cristo por Lao Tse o Lao Tzu, también se pronuncia así, y el libro más representativo del taoísmo es el Tao Te Ching o Tao Te Ching. Bueno, y es necesario un poco contextualizar esta obra con la propuesta filosófica contemporánea, que en su momento fue la propuesta de Confucio, otro de los grandes filósofos chinos, también del siglo séptimo y sexto, entre, elaboraría una obra denominada los Anagletas, que fueron una serie de clases impartidas a discípulos jóvenes. Bueno, la filosofía propuesta por Confucio, bueno, esto es una imagen de, del monje Lao Tse en las montañas. Voy a adelantarme aquí a las imágenes de Confucio. Confucio es parte medular de la cultura china y esta propuesta surge en un contexto político y social de inseguridad. Hay diferentes caudillos que se apropian de diferentes escenarios y a través de medios violentos. La sociedad feudal también se está desintegrando y lo que viene a hacer Confucio es plantear una propuesta, una respuesta a su contexto para restablecer la cohesión social. Entonces es una filosofía de vida que pretende moldear a los individuos desde temprana edad para que funcionen de forma armoniosa con los demás. Y el producto de ese acondicionamiento es un hombre superior o un hombre noble, ¿sí? Un ser que guarda compasión y sentido de responsabilidad con los otros. El confucianismo es una filosofía que se incorpora en las formas de vida y los protocolos sociales, de modo que incita y logra el orden y la estabilidad social. Ha sido una de las propuestas filosóficas más exitosas en la medida en que fue un filósofo, fue educador, eh, digamos que se incorporó en las tradiciones cotidianas y hoy es reconocido y su filosofía es practicada. Entonces, al incorporarse en las formas de vida y en esos protocolos sociales, lo que busca el confucianismo es involucrar orden, como lo decía, cohesión social y estabilidad. Y podríamos decir a grandes rasgos que el centro de la propuesta de Confucio es el control. El confucianismo concibe el mundo como algo que tiene que ser analizado, modificado, desarrollado, controlado para reproducir sobre él el efecto deseado. Podríamos decir que para el confucianismo la felicidad es algo ausente, algo que está por fuera, que en la medida en que digamos, se hace consciente,
se logra a través de un esfuerzo consciente. Y así la felicidad se convierte en algo que se puede realizar. Por su parte, Lao Tse, padre del taoísmo. Ahora regreso. Ahorita van a poder entender un poco la diferencia entre estos bustos, estas estatuas y estas edificaciones. La edificación de Confucio se encuentra en diferentes escenarios dentro de las ciudades, en los templos, mientras que esta piedra modificada para hacerle una escultura a Lao Tse está en las montañas. Lao Tse es el padre del taoísmo, pero considera, digamos que, el control como la fuente de la frustración, porque pone el control una brecha entre el ser humano y el mundo natural, una brecha infranqueable, una brecha que no solo frustra, sino que debilita al ser humano. Y aunque se encuentre con el confucianismo, por ejemplo, en que una vida basada en el poder o la riqueza y el placer desenfrenado es una vida de un esclavo, porque se vive pensando en un futuro que no se puede controlar del todo, en vez de vivir tranquilamente el presente, tiene grandes diferencias. ¿Sí? O sea, en el único punto o en los puntos en los que se encuentra es que en la vida basada en los placeres y en el futuro, digamos en la codicia del poder y la riqueza, la vida no se vive de manera tranquila. Podríamos resumir un poco la propuesta en una frase, que sería, la meta del taoísta es más bien ser como un trozo de madera, bruto, natural, mientras que la propuesta de Confucio, del confucianismo, del confuciano, es ser una escultura finamente tallada. El taoísta, por su parte, entonces acepta el trozo de madera tal como está, mientras que el confuciano quiere moldearlo. Quiere moldearlo, quiere pulirlo, quiere decorarlo. En la medida en que se transforme la realidad, se logra un encuentro con la felicidad, como lo plantea. Entonces, esa es, digamos que, el debate, uno de los debates centrales del taoísmo, diferenciándose un poco del confucianismo. Entonces, el taoísmo se explica en la diferencia con el confucianismo. Y esta idea de control y la transformación se aplicarán en los niveles individuales como en los sociales y en los estructurales, en los comportamientos cotidianos a través del respeto, por ejemplo, el respeto a la familia. Aquí citaba un poco la obra Ghost in the Shell, en la que se puede ver una perspectiva confusionista en la medida en que se busca la conexión, la vinculación de los seres humanos con las máquinas. Y esto se ve como algo devenido como natural. Desde el confucianismo, en la medida en que la felicidad se obtiene a través de el refinamiento al asumir unos valores, el refinamiento al modificar las formas en que transformamos la naturaleza. Entonces, el cine ha incorporado algunos elementos de estos para pensar que la vinculación de los seres humanos con las máquinas es algo devenido como natural e incontenible, que simplemente refleja la extensión de la vida misma, porque es una expresión humana, ¿sí? Entonces aquí vemos dos escenas significativas de la película de 1995 de ciencia ficción, Ghost in the Shell, eh, donde el personaje principal se está fragmentando, se está
destruyendo, se transforma junto con su alter ego y de esa vinculación que podríamos decir que es artificial, pero desde el confucianismo no adquiere esa artificialidad, sino que adquiere una nueva naturalidad, nace un nuevo ser. Digamos, ese sería un poco el sentido de la existencia dentro de la propuesta de Confucio, vincularnos a una nueva existencia. Y esto es un poco la reproducción a través de las ideas, a través de la vinculación, en este caso de la película con las máquinas, o si lo pensamos en la construcción de la familia, pues es simplemente el constituirse como familia y generar su propio orden, procrear descendencia finalmente. Entonces, como les decía, algo devenido como natural e incontenible. Refleja entonces la extensión de la vida misma. Otro autor, digamos, este paréntesis sobre el cine lo hago porque me interesan las propuestas cinematográficas y encontré un poco esa relación de ver una vinculación con lo maquínico como algo natural. Otra obra es Naked Lunch y Videodrome, Naked Lunch de 1983 y Videodrome de 1991 del director David Cronenberg. En estas dos obras, en la primera, Naked Lunch, hay una relación directa entre la máquina que es la máquina de escribir, que es a través de la cual pues el escritor filtra o la usa como medio para expresar sus ideas y sus conocimientos. Aquí vemos pues una metáfora visual directa y es que la máquina absorbe o casi que se consume sus propias manos y se podría decir que está absorbiendo lo que él quiere comunicar. Hay una constante relación con la máquina de escribir. O la máquina de escribir también se presenta como un ser que lo violenta, que lo transgrede. Lo que quiero mostrar aquí es un poco también lo que les decía al inicio, esa relación con otros seres, esa relación con los insectos, esa relación de extensión con la naturaleza, con los objetos, y aquí desde el confucianismo esa vinculación, casi que también lo que denominaba la profesora Adriana como una mímesis, como una casi que una síntesis entre ser humano y existencia, ¿sí? Entonces, este paréntesis lo hago como para hacerlo más visual. La película Videodrome de 1991 del director David Cronenberg también atiende un poco a esa simbiosis entre creaciones, cuerpo, entre ser humano y lenguaje también, ¿cierto? Como en la medida en que voy incorporándome más en la cultura, voy logrando ese punto culmen que sería la felicidad. Sin embargo, la mirada de David Cronenberg en la película Videodrome es un poco más crítica, se acerca en la medida en que él nombra esto como la nueva carne. Él está siendo espectador digamos, de la industria cultural televisiva norteamericana que enajena un poco y empieza a moldear la opinión pública. Eh, entonces aquí vemos un ser que sale del televisor, un ser violento, que se vincula en cuerpo con el objeto y que digamos que ya no se puede, ya se siente como ese nuevo concepto. Todo esto para el taoísmo sería la pérdida del Tao. El Tao sería como una energía que todo lo contiene, que todo lo comprende, y la crítica que haría el confucianismo sería esa simbiosis no es natural. Es una perspectiva filosófica que quiere dar un paso atrás y mirar, digamos que la diferencia como posibilidad de existencia. Con esto quiero decir que el taoísmo lo que pretende decir es hay muchas formas de lenguajes,
hay muchas formas de nombrar la realidad. En ese sentido, lo único que tenemos para poder experimentar de una forma más cercana a algo fiel, ¿cierto? La realidad es a través de la meditación. Bueno, esta era algunas imágenes de la película Videodrome del director de David Cronenberg, haciendo un poco esa crítica a la cultura de masa norteamericana. Entonces, ya volviendo a la propuesta del Tao Te Ching, eh, este es un texto clásico del taoísmo y es atribuido a Lao Tse. Sin embargo, diferentes historiadores plantean que pudo ser una obra de diferentes maestros que a lo largo del tiempo fueron refinando la propuesta y que seguramente se compiló por sus discípulos y no directamente por los que se presumen son sus autores. Como ven en la diapositiva, entonces Tao Te Ching o Tao Te Ching, Tao plantea camino, Te virtud y Ching clásico. Esto podría traducir algo así como el libro clásico del camino de la virtud. Por su parte, el Wao Chin, otro libro clásico en el que Wa es flores, U lago y Chin clásico sería algo así como el libro clásico de las flores del lago o el libro clásico del lago de las flores. Cuando entramos en el primer apartado, en el primer verso o en el primer elemento del taoísmo, se plantea que el Tao que puede ser expresado no es el verdadero Tao, el nombre que se le puede dar no es su verdadero nombre. Digamos que nos introduce en una filosofía un poco abstracta, pero que lo que busca expresar es que las palabras no son lo que quieren expresar. Es decir, el conocimiento no es la realidad. O un mapa no es el territorio que ilustra, ¿sí? Como para hacerlo más claro. O sea, el lenguaje con sus conocimientos y la gramática es una herramienta útil, pero que tiene límites. Entonces debemos estar conscientes de estos límites. El Tao como camino, el Tao, para poner un ejemplo cercano, a diferencia del cristianismo, el Tao es el camino, en el cristianismo Jesús es el camino, y en el Tao el camino es la naturaleza. También por eso eh, ya viene cobrando más sentido la incorporación en esta exposición, ¿cierto? Y hoy con los grandes cambios, o con los cambios drásticos que tenemos desde el ecosistema, nos damos cuenta que no solo hay que vivir en armonía con el mundo, sino que hay que tener un cambio. Bueno, y según lo que hemos visto hasta ahora en el curso, la historia de Occidente nos plantea mmm, dos cosas. La primera es que la tradición judeocristiana nos presenta la existencia salida de un paraíso, salimos del paraíso, somos expulsados del paraíso. Luego de esta caída, de la expulsión, el hombre llega, o el ser humano llega a un mundo doloroso y defectuoso, que a través de una historia dolorosa de sufrimiento y de fe es redimido a un mundo posterior, a un mundo superior, que es el cielo, ¿cierto? Esa es la perspectiva un poco de Occidente. Y también está el tema de la distinción entre sujeto y objeto que se puso sobre la mesa con las ideas modernas de la Tierra, con los hallazgos científicos, y esto propicia o proporciona una potente transformación, ¿cierto? El mundo desde la mirada de Occidente parece ser algo negativo, ¿cierto? Somos expulsados del paraíso y llegamos a un mundo doloroso.
defectuoso, que debe ser modificado, perfeccionado. Entonces ya vemos un poco los encuentros entre el cristianismo, entre la mirada de Occidente, entre la propuesta de Confucio y también, digamos, y las diferencias que va a plantear esta filosofía espiritual del taoísmo. Entonces, la relación que el ser humano guarda con el mundo desde la historia de Occidente se ha descubierto o se ha establecido como a través de metáforas bélicas, metáforas como una relación de conflicto con la tierra, una relación de posesión con la tierra, una relación de lucha con la naturaleza y una relación donde siempre hay algo bueno y algo malo, algo positivo y algo negativo, donde hay que procurar que lo positivo elimine lo negativo para llegar al progreso. Se relaciona mucho con las ideas de Confucio, ¿cierto? La, la realidad debe ser transformada para llegar a ese punto de la felicidad. En la medida en que eliminamos lo primero, eh, lo negativo, perdón, en la medida en que procuramos lo positivo, eliminamos lo negativo, ¿cierto? Y así se va llegando al progreso. Y parece que vamos mejorando aparentemente hasta llegar a la tierra prometida, hasta un mundo donde hay placer sin dolor, salud sin enfermedad o riqueza sin pobreza. Esta ha sido un poco la mirada de Occidente. ¿Sí? El taoísmo, bueno, antes de entrar en esto, el taoísmo ve la realidad de forma muy diferente, ¿cierto? Entonces, binarios como positivo y negativo, como la luz y la oscuridad, la vida, la muerte, el bien y el mal, no son opuestos, son más bien complementos y caminan juntos, van de la mano, uno va con el otro en un proceso cíclico de renovación. Se vincula mucho esta propuesta que hoy denominamos literaria en esta situación, se vincula mucho con la propuesta ecosistémica. Y en muchos campos de la cultura china se expresa esta forma de concebir relaciones. Hasta en la ciencia, que también guarda sus espacios reservados, ¿cierto? En la ciencia se ha expresado la convivencia entre binarios como el funcionamiento de dos polos distintos, un polo negativo y otro positivo, y sin uno de esos polos, si uno de esos polos se elimina, ya no hay corriente eléctrica o campo magnético, por ejemplo, o fenómenos como la marea del mar, el ritmo de las estaciones del año, el latido del corazón, manifiestan esta polaridad, ¿cierto? A diferencia de ver el mundo como separado del ser humano y hostil. Entonces el taoísta se ve a sí mismo como parte constitutiva de la existencia, como parte de los ritmos de la naturaleza. Entonces, lo que plantea un poco Lao Tse es que no se debe hacer guerra con la naturaleza, sino que se debe saber navegarla, igual con la existencia. Entonces, por eso planteábamos o planteaba esa idea de que el Tao se podría relacionar más con un tronco tosco, bruto, natural, mientras que el confucianismo se plantea con un tronco que para ser bello debe ser tallado, refinado, pulido. Aquí entonces una, una cita, son proverbios o aforismos que también se instauran como planteamientos éticos. En el Wao Chin entonces Lao Tse plantea, ¿piensas que el universo está agitado? Ve al desierto por la noche y contempla las estrellas. Esta práctica deberá dar respuesta a la pregunta. La persona superior dispone su mente como el universo dispone las estrellas en el cielo.
conectando su mente con el origen sutil, la calma. Una vez calmada, ésta se expande de manera natural y al final su mente se vuelve tan vasta e inconmensurable como el cielo nocturno. Siempre hay una vinculación, digamos, entre calma y entre agobio o exaltación. O sea, siempre estamos fluyendo. Lo que plantea entonces es esa posibilidad de navegar. Este es otro, este es un apartado dentro del Wao Chin, también siempre retomando elementos de la naturaleza para identificar un comportamiento. Dice, el ego es un mono que salta a través de la selva, totalmente fascinado por el reino de los sentidos, cambia de un deseo a otro, de un conflicto a otro, de una idea centrada en sí misma a la siguiente, pero si lo amenazas realmente teme por su vida. El Tao entonces invita a dejar partir a ese mono, dejar partir los sentidos, dejar partir los deseos, dejar partir los conflictos, las ideas, dejar partir la ficción de la vida y de la muerte. Y hace una invitación a permanecer simplemente en el centro, observando, y aún después olvidarse de que uno está situado en él. Se plantea entonces que la práctica de la meditación y de la observación sobre sí mismo es lo que permite un poco la liberación, a diferencia del confucianismo que plantea una elaboración constante de sí mismo para mantenerse. Desde el Tao esto se ve como algo artificial. Digamos que la manera de mantenerse puro para la propuesta de Lao Tse es comprender, digamos, el flujo de la vida misma. Entonces, por eso, el actuar del ser humano no debe luchar contra los cambios de la vida, sino saber usarlos. Entonces, el Tao se funda sobre una polaridad que también está expresada en el yin y el yang. La polaridad del Tao consta de un componente activo y de otro pasivo. Perdón. Los antiguos chinos lo relacionaban entonces con lo femenino en la parte negra de la imagen y lo positivo como lo masculino, que es la parte blanca. Entonces, llamar a uno negativo y a otro positivo no significa que uno sea superior o inferior en relación al otro, sino que el ritmo de la realidad es cíclica o sigue y continúa en la relación constante de dos extremos. Entonces, aquí el ejemplo un poco es la inhalación y la exhalación. Cuando se llega al punto límite de la inhalación, sucede la exhalación y si no existiera esa relación cíclica, no existiría la posibilidad de respirar. Entonces, siempre se está pensando como la existencia misma, el equilibrio entre dos fuerzas que están en constante convivencia y no, una necesariamente no niega a la otra. Otro ejemplo, como lo decía hace un momento, es el latido del corazón, el sístole y el diástole, o como en la imagen anterior, en la ola de Okusai, las crestas y los senos de la marea. También se puede pensar como la noche y el día, la vida y la muerte. Y aquí citaba entonces una parte del Wauchi. Una persona superior cuida del bienestar de todas las cosas. Aquí viene un poco esa mirada ecosistémica también. Una persona superior cuida del bienestar de todas las cosas. Lo hace aceptando la responsabilidad de la energía que manifiesta, tanto activamente como en el reino sutil. Cuando mira un árbol, no ve un fenómeno aislado,
sino raíces, tronco, agua, tierra y sol. Cada fenómeno relacionado con los demás y el árbol surgiendo de este estado de relación. Mirándose a sí mismo, ve la misma cosa, árboles, animales, humanos o pájaros, insectos, flores y pájaros. Estas son imágenes activas de las energías sutiles que fluyen desde las estrellas a través del universo, encontrándose y combinándose entre sí con elementos de la Tierra, hacen surgir todas las cosas vivas. La persona superior comprende esto y entiende que sus propias energías desempeñan un papel en ello. Comprendiendo estas cosas, respeta a la tierra como a su madre, al cielo como a su padre y a todas las cosas vivas como a sus hermanos y hermanas. Cuidándolos, sabe que se cuida a sí mismo. Dándoles a ellos, sabe que se cuida a sí mismo. Dándoles a ellos, sabe que se da a sí mismo. En paz con ellos, está siempre en paz consigo mismo. Este apartado del Wao Chin es el verso o el aforismo del proverbio 37, son 81 versos, proverbios o aforismos, lo que plantean es esa conciencia sobre una vinculación que aquí se ha llamado un poco de ecosistémica, ¿sí? Para hacer un poco la relación, aunque no voy a hacer la exposición de la propuesta del budismo Zen con Siddhartha Gautama, solo tomé algunos apartados o precisamente algunos puntos dentro del apartado Flores del libro sagrado Dhammapada. Este punto 6 me parece que tiene una fuerte relación con esa propuesta que acabamos de ver, que es, además de ver las relaciones de dependencia, de las relaciones cíclicas que se establecen entre los diferentes seres, eh, nos vincula nuevamente con los insectos. También por eso el motivo de cerrar con la propuesta de Jorge Cadavid. Entonces, como la abeja que sin dañar las flores, ni su color, ni su perfume, tan solo recoge el néctar que hay en ellas, de igual modo el sabio pasa con gran cuidado y vigilancia por este mundo. Aquí la propuesta es un poco, es una ética de comportamiento con respecto a la relación que tenemos con el ecosistema. Y como también lo decía en otra de las sesiones, cuando citaba a Enrique Dussel, la propuesta, digamos que estas filosofías, como las mismas propuestas de los pueblos de las praderas de Estados Unidos o los pueblos latinoamericanos que han denominado la Vía Yala, es un poco comprender ese equilibrio y fluir con él, ¿cierto? Y nos invitan a pensarnos, en el caso, por ejemplo, de los indígenas Kogi, como hermanos, ellos se piensan como hermanos mayores, que están actuando en relación a la naturaleza con gran cuidado y vigilancia, ¿sí? Entonces, nuevamente, para volver, si la inhalación es la parte blanca de la imagen, vemos que va a ese ascenso hasta llegar a su estado pleno, pero luego tiene que ceder el puesto y la exhalación surge, y si no lo hiciera, si no se diera, entonces no habría respiración. Entonces se habla de una polaridad. Esta es una cita del Tao Te Ching, que también es muy descriptiva, es tomada por muchas propuestas, por algunos poetas que para hacer poesía se relacionan con la arquitectura y con la construcción de nuestros modos de existencia, nuestras formas de construir nuestros hábitats, perdón. Entonces se habla de una polaridad, no solo desde la experiencia común, sino desde
términos filosóficos muy abstractos, ¿sí? Que van a muchas prácticas, a muchas técnicas, y son términos filosóficos abstractos relacionados entre el ser y el no ser. Este me parece uno de los más interesantes. Este está en el Tao Te Ching. Dice, 30 radios convergen en el centro de una rueda, pero es su vacío lo que hace útil al carro. Se moldea la arcilla para hacer la vasija, pero de su vacío depende el uso de la vasija. Se abren puertas y ventanas en los muros de una casa y es el vacío lo que permite habitarla. Entonces, en el ser centramos nuestro interés, pero del no ser depende la utilidad. En otra traducción se plantea así: 30 radios convergen en el buje de una rueda y ese espacio vacío lo que permite al carro, y es ese espacio vacío lo que permite al carro cumplir su función. Aquí sería ser útil al carro. Modelando el barro se hacen los recipientes y su espacio vacío y es su espacio vacío lo que los hace útiles. Puertas y ventanas se abren en las paredes de una casa y es el espacio vacío lo que permite que la casa pueda ser habitada. O sea, lo que existe sirve para ser poseído, lo que no existe sirve para cumplir una función. Sería esa relación entre lo que existe y lo que no existe, lo que es y lo que no es, el ser y el no ser. A diferencia de Occidente, en el taoísmo no se plantea una batalla. Occidente está constantemente en batalla entre el ser y el no ser. Pero en esta filosofía oriental, estos dos polos no están en conflicto, se complementan. Y esto se simboliza, como ya lo vimos en el yin y el yang, donde también el punto blanco está dentro de la parte negra y el punto negro está dentro de la parte blanca. Esto expresa entonces que el camino de la realidad es orgánico. Aquí podríamos hacer una de las diferencias más importantes, que es la diferencia de un mecanismo donde hay que controlar las partes. El cristianismo plantearía entonces, la ciencia plantearía entonces, el confucianismo plantearía entonces un mecanismo donde se debe ejercer un control sobre las partes para que cumplan una función, mientras que desde esta concepción orgánica del Tao, la idea es ponerse en balance con los ritmos que nos rodean, de los cuales formamos parte. Esta sería mi exposición el día de hoy.